representante pues, del Centro de Operación de Ingeniería. Le damos la bienvenida a este webinar, que es el cálculo de costos en minería subterránea, pero aplicado netamente a lo que es la parte de procesos. Por favor, les pediría a todos los participantes que apaguen sus micrófonos para hacer una clase más ordenada, una exposición más ordenada. Les he pasado por el chat del WhatsApp, les he pasado la data, que son 2 archivos. Igual lo vamos a reenviar juntamente con la grabación del webinar. Vamos a activar esto. Dame un minuto, por favor, mientras doy la opción de compartir pantalla, ¿no? Listo. Ahí creo que se tiene una vista, Tenemos entonces lo que es el cálculo de costos en minería subterránea por procesos. Bueno, entenderemos que hablar de minería subterránea es totalmente bien, pero bien amplio, ¿no? Podemos hablar acerca de muchos procesos de minería subterránea, pero cuando hablamos en este webinar de lo que es netamente procesos, identificamos 3 procesos muy importantes en la operación, ¿no? Entonces, esos 3 procesos netamente son lo que es mina, en este caso mina subterránea. El segundo proceso es planta, y el tercer proceso sería lo que es servicios, ¿no? Entiéndase por servicios, no confundir con los servicios auxiliares minas, sino con los servicios de las áreas conexas, las áreas que dan soporte a una operación minera subterránea, ¿no? Y acá podemos hablar de recursos humanos, seguridad, sistemas, servicios técnicos, ¿no? Como planeamiento, ventilación. Podemos hablar de geomecánica, podemos hablar también de lo que es algunos procesos como energía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el objetivo de este webinar es calcular los costos por procesos, o en este caso por área también, como quieramos llamarle, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es primero calcular el costo del proceso para mina. Cuando hablamos de mina, como proceso en sí, tenemos que identificar también lo que son los subprocesos, que sería en este caso lo que es las fases, como son desarrollo, preparación, explotación, exploración, ¿no? Adicionalmente, hablamos también de lo que es mantenimiento mina, ¿no? Los equipos, si es que tuviese la empresa equipos propios, ¿no? Jumbos, scoops o otros equipos adicionales. Algunas empresas mineras no tienen ese tipo de equipos, todo es tercerizado, ¿no? Pasa a ser lo que es una contratista, ¿no? Pero también hay algunos equipos pequeños para mantenimiento mina, ¿no? Llámese como tableros, en el caso pues de algunas compresoras, algunas bombas que pertenecen a la empresa, o en el caso contrario que todo sea tercerizado o alquilado, ¿no? La prospección, si bien es cierto, es parte también de un proceso de mina, pero ya no es muy utilizado en las empresas mineras. Se utilizaba hace algunos años atrás, pero ahora ya no es muy utilizado. Los servicios auxiliares, el tema pues de aire comprimido, ventilación, ¿no? Todo lo que llevan los costos para esos servicios auxiliares. Y hablamos de la supervisión y administración mina, ¿no? La supervisión directa en este caso. Si hablamos de una empresa minera, tenemos que hablar necesariamente de la supervisión del jefe de guardia, ¿no? El jefe de guardia, del superintendente de mina, del capataz, si es que hubiese para la compañía, ¿no? Pero si la empresa o la mina subterránea está tercerizado, necesariamente pues tendríamos que ponerlo en otro rubro, ¿no? En otros, como en algunos casos, podrían estar algunos procesos o subprocesos adicionales también, ¿no? En planta, esto todavía es un ejemplo, ¿no? Tenemos fundición, mantenimiento planta, plantas de inundación, planta concentradora, y obviamente también lo que es supervisión y administración planta, ¿no? En el caso de algunas mineras, está tercerizado todo el proceso de planta, como también está en un mix, ¿no? Y cuando hablamos de servicios o áreas conexas de una empresa minera, nos referimos a la parte de administración, ¿no? Por ahí, por ejemplo, puede ser el área de costos, el área de logística, ¿no? El consumo de energía, pero el consumo de energía en algunas empresas mineras lo podemos inclusive hasta subdividir, ¿no?
como lo que es energía planta, que es la que realmente consume mayor energía en una unidad minera. Luego vendría lo que es energía netamente de mina, y luego lo que vendría a ser energía de campamentos, ¿no? O la parte de administración también, como un tercer consumidor de importancia en lo que es energía en una unidad minera. Para este caso, la energía está dentro de lo que es servicios, ¿no? Esta forma de clasificar los procesos y subprocesos de una empresa minera es de una minera del centro, que obviamente puede diferenciar mucho con las mineras donde está actualmente, ¿no? La forma de clasificar tanto los procesos como subprocesos es variable, ¿no? Cada empresa minera tiene su forma, tiene su metodología de poder clasificarlos. La idea de este webinar es hacer una clasificación o un cálculo promedio, ¿no? De acuerdo a lo que se estima pues, conveniente. Aparte de eso tenemos también lo que es netamente lo que es medio ambiente, gerencia de unidad, por ejemplo, lo han puesto dentro de la parte de lo que es un subproceso, seguridad, recursos humanos, relaciones comunitarias y servicios técnicos, ¿no? Servicios técnicos, en este caso, servicios técnicos estamos hablando de planeamiento, netamente planeamiento e ingeniería, estamos hablando de ventilación, estamos hablando también de lo que es geomecánica, y estamos hablando lo que es en sí también de lo que podemos acotar también la parte de geología también, ¿no? Para este ejercicio o para este ejemplo se ha agrupado los talleres y administración de mantenimiento dentro de la parte de servicios, ¿no? Y otros que podrían estar o podrían adicionarse también, ¿no? Netamente, estos son los tres procesos más importantes en una operación minera subterránea. Igual forma también se aplicaría para una explotación minera superficial. La idea también es tener ahí los tres tipos de procesos, tanto mina, planta y servicio, ¿no? Ahora, en el archivo que se le he pasado, vamos a entrar al archivo. Tenemos acá lo que es un archivo en Excel, que es nuestra base de datos, ¿no? Es un archivo un poco pesado por bueno, estamos hablando de 51 megas aproximadamente, porque es una base de datos que se ha exportado, en este caso, de un generador de costos. El objetivo no es calcular el archivo en Excel, porque imagínense cuánto se tomaría pues, el tema del cálculo de Excel, ¿no? Claro, buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Vamos a un poco a repasar esta parte. El objetivo de hoy día es, primero, que ustedes identificar los procesos más importantes en una operación minera subterránea, ¿no? Cómo se clasifican los costos y además cómo también se calculan estos costos, ¿no? Claro, el objetivo no es hacer este Excel o esta base de datos, ¿no? Entiéndase que cada área, y por eso hablábamos en su momento de cada proceso, hablamos, por ejemplo, de mina, hablamos de planta y hablamos de servicios, ¿no? Cada proceso y cada subproceso genera, en este caso, un acumulador de costos, ¿no? Y ese acumulador de costos, ¿quién vendría a ser? Este código o este ID tan simple que es un centro de costo, ¿no? Un centro de costo es simplemente un código que puede tener 10, 12, 14, dependiendo mucho de la empresa minera, dependiendo mucho de las unidades que se disponga también en la compañía, pero puede tener un centro de costo, ¿no? Para este caso, se ha tomado un centro de costo al azar, no es un centro de costo real, por temas de confidencialidad de la información, pero la idea es que este centro de costo nos puede identificar, primero, un código único de la unidad, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, el ejemplo de lo que es Volcan, Yauli, ellos tienen 4 unidades, ¿no? Entonces, cada código, por ejemplo, el 8005 sería una unidad, ¿no? Que sería San Cristóbal. Vamos a hablar de un correlativo, ¿no? 8006 podría ser Ticle, 8007 podría ser Andaychagua, 8008 podría ser, no sé, Carahuacra, ¿no? Y así sucesivamente. Nótese que son códigos al azar nada más, ¿no? Claro, el archivo Excel lo voy a reenviar ahorita, si no acá. Dame un minuto, por favor. Lo voy a poner también por acá por el Drive. Si tuviesen alguna consulta, por favor, pueden hacerlo por el chat, no hay ningún problema. Vamos a ver si me deja. Ah, ya, sí, sí, ahora dame un minuto, por favor.
Lo que pasa es que cuando está abierto no me deja enviar el archivo, ¿no? Ya está. Son dos archivos nada más, ¿no? Uno donde está el Excel, que es el más pesado, y el otro es el PDF que estoy enviando. Esto igual se ha enviado por el grupo de WhatsApp, así que no hay ningún problema, pero igual lo estamos reenviando, ¿no? Entonces, les decía que para este pequeño ejercicio que vamos a ver el día de hoy, necesitamos una base de datos, ¿no? Esta base de datos es prácticamente de donde vamos a darle forma a todo el tema de costo, ¿no? Pero para poder calcular o poder generar esta base de datos, necesitamos en este caso, un programita o un sistema para poder, en este caso, acumular todos los costos de una empresa minera, ¿no? No necesariamente tiene que ser SAP, no necesariamente tiene que ser SAP. Para este caso se ha tomado lo que es SAP, ¿no? Entonces, nos hablábamos de los centros de costos, ¿no? Los centros de costos son, como vuelvo a repetir, son los códigos o un código que se genera para poder identificar, en este caso, o agrupar lo que es el costo asociado, ¿no? Pero no solamente identifica el código de la unidad. Cuando me refiero a la unidad, me refiero a la unidad minera. También identifica el código del proceso, ¿no? Una forma de hacer un correlativo por proceso, ¿no? Podría ser, por ejemplo, que el 5.1 es o el 50 comienza para los códigos de mina, luego el 60 para lo de planta y luego el 70 para lo que son servicios, ¿no? Como un ejemplo. En el caso del código de proceso utiliza los últimos 4 dígitos. Esta regla de una forma de hacer un código o un centro de costo es totalmente, como les digo, para este ejemplo nada más, ¿no? No es una regla estricta. Ustedes podrían crear un nuevo código, ¿no? No sé, pues podría tener 10, 12, 14, 16 o más dígitos ahí, dependiendo mucho de la unidad de negocio que manejan, ¿no? El tema es siempre en tener esto estructurado, ¿no? Si lo tenemos estructurado, al momento de generar las imputaciones de costos, vamos a poder nosotros generar ahí estos centros de costos, ¿no? Si quisiéramos, por ejemplo, diseñar un sistema de costeo de una empresa por primera vez, todo parte de estos centros de costos, ¿no? El arborizar o el crear o armonizar nuestro centro de costo nos sirve para poder tener clasificado, ¿no? Entonces, una cierta cantidad de códigos asociados a mina, otros a planta y otros a servicios, ¿no? Y la idea es tener ordenado, ¿no? No es parte de la capacitación cómo generar los centros de costos, ya han sido generados acá, pero sí es importante entender que al momento de generar los centros de costos y luego de hacer esta generación, se tienen que hacer las imputaciones, ¿no? Y esa imputación, ¿cómo se consigue? Un primer paso necesariamente es con la valorización que se hace, ¿no? Que se hace cada mes. La valorización, por ejemplo, llámese en el tema del laboreo minero, iría con un centro de costo determinado, ¿no? Podría estar, por ejemplo, explotación, desarrollo, preparación, etc., etc., ¿no? Entonces, la imputación de los centros de costo, y eso es lo que hacen las valorizaciones, y lo que hacen los contratistas, lo generan, ¿no? Algunas empresas mineras, el ingeniero de costos es el que genera la valorización y el que genera la imputación. En otras, cada área independientemente genera su centro de su imputación correcta, ¿no? Lo ideal sería de que, por ejemplo, si el área, por ejemplo, de medio ambiente tiene una cierta cantidad de centro de costos. Entonces, estos señores no podrían imputar, por ejemplo, su gasto, o en este caso el costo de alquiler de un equipo, no lo podrían imputar a lo que es desarrollo mina, ¿no? Mantenimiento mina. Es un tema de orden, ¿no? Entonces, si ha sido netamente como lo que es medio ambiente, se tiene que imputar a los centros de costos de medio ambiente, ¿no? Y uno de los trabajos del ingeniero de costos o del analista de costos es que efectivamente las áreas imputen correctamente los costos, ¿no? A los centros de costos determinados. Una de las formas que se hizo en un proyecto anterior es generar una especie de usuario que solamente el usuario del medio ambiente, llámese Francisco Rojas, solamente puede imputar a los centros de costos del medio ambiente, ¿no? O sea, no tengo los permisos o las licencias para poder imputarlo, por ejemplo, a regiones comunitarias o a gerencia de unidad, salvo que sea un costo compartido, ¿no? Que podría darse, ¿no? Podría darse un costo compartido por un tema, pues, de una infección
un tema auditable también, ¿no? Que sí se puede dar, ¿no? Hay costos compartidos también, ¿no? Pero si, por ejemplo, es un tema de monitoreo de una empresa tercero de lo que es calidad de agua y aire, y es netamente en superficie, estamos hablando netamente, pues, de costos de medio ambiente, ¿no? Entonces, todo parte de lo que es la imputación y la generación de tu centro de costo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos generar los costos de una empresa minera, algo que puede ser una empresa minera artesanal, convencional, de trackless, aunque ya casi la gran mayoría de empresas mineras ya tienen ya su centro de costo estructurado, pero si quisieran ustedes generarlo esto como un proyecto, todo partiría de tu centro de costo, ¿no? Generación de centro de costo. Vuelvo a repetir, no necesariamente tiene que tener esta cantidad de dígitos, o sea, 10 dígitos, hay algunas mineras que tienen 12, 14, 16, es dependiendo mucho del detalle que le dan, de los procesos también que tienen. No es lo mismo pues una empresa polimetálica que una empresa de oro. Hay más procesos, hay más centro de costos, ¿no? Entonces, etc. también, ¿no? El tema de planta también varía también, entonces. Todo parte de los centros de costos. Entonces, ¿qué es un centro de costo? Simplemente es un código único que nos permite diferenciar, en este caso, los costos tanto por proceso como subproceso. Si ustedes revisan en el Excel, hay un archivo, una pestaña que dice mseco, ¿no? Que sería nuestro maestro de secos. Si ustedes lo filtran, si ustedes, por ejemplo, ven acá los procesos, solamente vamos a ver de mina, que vendrían a ser acá. Si ustedes solamente ven lo de mina, tiene diferentes secos, ¿no? Cada seco, como vuelvo a repetir, es un código único. Algunos son correlativos, ¿no? Como les digo, para este caso, guardan cierta información. Entonces, cada centro de costo tiene una descripción, está asociado a un proceso, y esto a su vez está asociado a un subproceso, ¿no? Luego estamos hablando de un subgrupo, una área y una zona. Acá lo que se podría hacer para poderlo hacerlo más interesante, y se tendría que hacer también en esta empresa minera, es agregar una columna más, ¿no? Y esa columna más sería lo que es simplemente operación, ¿no? Porque mucho se habla, pues ya, identificar el costo de geología, el costo de mina, el costo de prospección. Pero ¿qué pasa si yo quiero identificar solamente perforación, ¿no? ¿Qué pasa si quiero identificar solamente voladura? ¿Qué pasa si yo solamente quiero identificar acarreo, ¿no? O carrillo y acarreo. Entonces, acá se podría algorizar más o se podría expandir más tu centro de costo, ¿no? Y ahí podemos hablar inclusive de transporte. Entonces, ya se hace más amplio tu centro de costo, ¿no? Entonces, obviamente, si tú sacas explosivos para portalados largos, no lo vas a asignar pues al centro de costo de carrillo y acarreo, ¿no? Necesariamente tiene que ir ese centro de costo. De acá, ¿no? Claro, es solamente un ejemplo, pues, que sería en prospección geoquímica, ¿no? De hecho, que esto lo podríamos poner, por ejemplo, en chimeneas o en su nivel de exploración, en laboreo, por ahí, pues, en explotación, ¿no? O sea, tendría que buscar necesariamente, ¿no? Por ejemplo, acá en explotación, queda por su level stopping, por ejemplo, en una zona 2, tendría que ponerlo ahí para lo que son explosivos, ¿no? Entonces, se hace en este caso, pues, se hace ya, el análisis de costos se hace más interesante, ¿no? Ahora, una vez que tú definas todos los centros de costos para una empresa minera, con ya las respectivas clasificaciones, se tiene que hacer una correcta imputación, ¿no? Como vuelvo a repetir, ¿no? No vamos a asignar, por ejemplo, en lo que es el costo de lo que es transporte con volquetes, no lo vamos a asignar a este centro de costo, ¿no? Esta voladura, ¿no? Claro, si lo ven en forma global no se va a distorsionar porque es el costo de mina, ¿no? Pero si lo vemos en un costo como operación, va a distorsionar lo que es el costo de voladura, ¿no? Ahora, no todas las empresas mineras tienen necesariamente costos de voladura, ¿no? ¿Por qué? Porque podría ser el servicio tercerizado, ¿no? Y eso ya no iría pues como un costo de voladura, sino como un costo de tercero, contratista, ¿no? Entonces, se parte de eso, ¿no? Se parte de nuestro código de centro de costo, se hace un análisis, pues, descripción del centro de costo, proceso, subproceso, subgrupo como una forma de clasificar el seco, el área, para tener lo que es una clasificación por área, la zona de esta empresa minera que tenía 4 zonas, y por último la operación, ¿no? Que es un adicional que con esto podríamos ya clasificar, ¿no?
Y ahora, si queremos ir un poco más al detalle, podríamos hacerlo inclusive más adelante, esto ya como un ejemplo ya, como un tipo de costo, ¿no? ¿No? Como un clasificador de costo, ¿no? Entonces podríamos ponerle costo fijo, costo variable, no sé, cualquiera de los dos tipos de costos, ¿no? Entonces, una forma de clasificar ahí los costos. Pues todo parte necesariamente de lo que es tu centro de costo, ¿no? Para este caso, esta empresa minera ya tiene estructurado su centro de costo, ya la chamba ya está hecho, ¿no? De lo que es la clasificación por el centro de costo. Entonces, partimos de la base de datos original, bueno, acá mejor dicho la trabajada, que es donde está pues el tema de toda la imputación de costos, ¿no? Esto es un ejemplo de una mina X, donde se ha asignado pues los centros de costos de todo un año, ¿no? De todo el 2018. Obviamente los datos han sido cambiados, pero muy indistintamente de los valores o los resultados, lo que importa es la estructura, ¿no? ¿Cómo clasificar esto? Vuelvo a repetir, ¿no? O sea, esta información o esta base de datos se consigue necesariamente de un archivo. Ahora, si no tienen necesariamente lo que es un RP como el SAP o otro RP in-house, simplemente se hace con Excel nada más, ¿no? Un Excel elemental, como a mí me tocó en una empresa minera, tenía un Excel básico y simplemente se acumulaban esos otros costos, ¿no? El tema de los Exceles, a pesar de que es una herramienta muy potente, es que a veces podemos tender al error también, ¿no? Por ejemplo, estás imputando para el año 2018 y por ahí, en vez de escribir 2018, puedes escribir 2008 también, ¿no? Puede darse el caso, ¿no? O por ahí, en vez de imputar 1.200.000, imputas 12 millones. Y ya con eso se cambia todo, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones que se haría es trabajarlo pues en otro sistema, ¿no? Podría ser, por ejemplo, una macro, ¿no? Una macro que me permite, por ejemplo, si estamos hoy día, estamos en enero, al momento de importar los centros de costos, solamente puedo imputarlo de enero del 2021, por ejemplo, ¿no? No me permite imputar de otros meses, ¿no? Lo cual sí se podría dar, ¿no? Porque hay servicios, por ejemplo, que se ejecutaron en el 2020, pero lo estoy cargando en el 2021, por un tema de que no se valorizó en su momento por alguna discrepancia, ¿no? Entonces, eso es como una recomendación, ¿no? En algunas empresas mineras, obviamente depende mucho también de cuánto se disponga de capitales para poder hacer eso. He tenido la oportunidad de trabajar en empresas donde se tiene pues un sistema muy elaborado, muy detallado, es una empresa grande, como también hay empresas muy pequeñas que todavía están en proceso pues, de implementación, ¿no? Se hace interesante cuando es implementación porque podemos aplicar lo que se ha hecho en otros lados, ¿no? Acá no vamos a descubrir la pólvora, todo esto ya está estructurado, está hecho, ¿no? Bueno, no sé si hay una consulta hasta acá. La idea de esta capacitación o de este webinar es, primero, darles la forma de cómo se calcula pues, los costos en una empresa minera subterránea, ¿no? Entonces, todo parte de tu centro de costo, que sería tu acumulador o tu código, ¿no? Un código único, obviamente, ¿no? ¿Y quién genera estas imputaciones? Necesariamente el área usuaria, ¿no? Por eso decía, bueno, los amigos, por ejemplo, de lo que son, en este caso, de relaciones comunitarias, ¿no? El tema de, no sé, pues de compromisos sociales, ¿no? La imputación lo genera el usuario, ¿no? En este caso el superintendente o el encargado del área, imputa lo que es relaciones comunitarias, ¿no? Ahora, imputa lo que es el centro de costos, ¿no? Se gastó, por ejemplo, en el mes de febrero, no sé, pues bueno, en el mes de mayo, perdón, se gastó 1.000.000. Entonces se imputa ese 1.000.000 en el mes de mayo, ¿no? Y así lo hacen área por área, ¿no? No es que, pues, por ser una gran cantidad, no es que o el ingeniero de costos es el encargado de imputar todo esto. Depende mucho también de la empresa, ¿no? Si la empresa es grande, es una empresa muy grande, es muy trabajoso hacer todo eso, ¿no? Pues si la empresa es pequeña, se podría imputar todavía este centro de costos, ¿no? Entonces, el área encargada es el que se encarga, pues, de imputar todo estos centros de costos, ¿no? Como vuelvo a repetir, no es el objetivo de esta clase generar esta base de datos, es una base de datos considerable, una base más o menos que tiene más de 400.000 ítems, ¿no? Que ha sido la generación, pues, de lo que es la exportación del SAP. En este caso ha sido exportado del SAP, pero repito,
Se puede trabajar con un programa in-house, un RP in-house, más pequeño, de menor costo, con las mismas también ventajas. Y si no se tiene pues ese tipo de sistemas, podemos trabajar con sistemas más pequeños, en este caso donde se pueda pues imputar también, ¿no? O en el peor de los casos, si no se tiene esa facilidad, podemos utilizar un Excel inclusive, ¿no? Para poder imputar todo ese asunto de costo. Pero vuelvo a repetir, la ventaja del Excel es que a veces se cometen errores involuntarios, ¿no? Entonces, podríamos hacerlo aplicar como una macro inclusive, un pequeño programita hecha en Visual, ¿no? Entonces, para poder, en este caso, almacenar o imputar los centros de costos, ¿no? Por área, por proceso, ¿no? Muy bien, no sé si hice una consulta hasta acá, igual... Ajá, muy bien, interesante, José, ¿no? Habla de, se podría incluir también la labor en donde se realiza el trabajo. Efectivamente, ¿no? Ese sería ya un análisis mucho más detallado, ¿no? Inclusive, ¿por qué? Porque se podría imputar en el centro de costo, se podría agregar, por ejemplo, acá la labor, ¿no? Esto lo podría, inclusive le podría poner hasta antes de operación, ¿no? La labor. ¿Por qué, no? ¿Por qué tener este tipo de costos por labor? Nótese que al momento de crear esto por labor, incrementaría tu centro de costos, ¿no? O sea, tendríamos mucho más centro de costos. Y eso sería más interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite calcular con una ecuación básica nada más de lo que es la utilidad, ¿no? O sea, si hablamos de utilidad, es igual a qué, ¿no? La utilidad simplemente es el ingreso menos el costo nada más, ¿no? Lo cual sería el ingreso. Ingreso para un tajo, por ejemplo, es netamente la valorización o el costo que está asociado a la ley, ¿no? De ese tajo. ¿Cuánto me voy a recibir de ingreso por ese tajo, ¿no? Lo valorizo, ¿no? Y ahí puedo llevarlo a NSR, ¿no? Llevarlo, en este caso, el valor por tonelada, y le quito el costo, ¿no? ¿Y el costo cuál sería? Necesariamente sería, pues, todo lo que me imputa llevar a explotar ese tajo, ¿no? Entonces estamos hablando de lo que es laboreo, estamos hablando de mano de obra, suministros, servicios, etcétera, ¿no? Sí, se podría hacer también eso, ¿no? O sea, sería más interesante, ¿no? Sería más interesante el tema, pues, de lo que es el costeo, ¿no? Y eso es lo que buscan algunas empresas mineras también, ¿no? Pero, repito, sería mejor tenerlo esto necesariamente en un sistema para automatizar, ¿no? Querer hacerlo en un Excel se puede, se hace también en algunos casos, pero esto toma más tiempo de lo normal, ¿no? No sería, pues, a veces lo recomendable, ¿no? Entonces, ahí añadiríamos en lo que es el tipo de labor, no sé, pues el trabajo 120, por hacer un ejemplo X, y podríamos añadir cuánto me costaba, ¿no? Entonces, ahí imputaríamos todo, ¿no? Perforación, voladura, acarreo, transporte, ahí pondríamos un ítem más de sostenimiento, etc, etc, ¿no? Entonces, podría también añadir ahí lo que es por costo por labor, ¿no? ¿Alguna consulta adicional? ¿Algo más que quisieran? Igual vamos a hacer la parte práctica. Vamos a cerrar esta parte, por ejemplo. Voy a ponerle no guardar. Entonces, habíamos visto lo que es, pues, el centro de costo, ¿no? Los centros de costo que generamos acá. Habíamos visto lo que es los procesos, ¿no? Los tres procesos para una operación minera, en este caso subterránea, como mina, planta, servicios, ¿no? Esto sí es clásico, esto lo van a encontrar en todas las minas que tengan la oportunidad de trabajar. Lo he visto en 3, 5 minas, entonces es algo muy, muy común que se va a repetir, ¿no? Lo van a encontrar siempre. Los que están en tajo abierto muy probablemente también tengan el mismo esquema, es muy similar al esquema de tajo abierto. Los subprocesos sí van a ser variables, ¿no? Algunas empresas no consideran, pues, el tema de lo que es, por ejemplo, mantenimiento mina, a veces lo consideran fuera, o como tercero, o como servicio. El tema de energía mina no lo consideran dentro del proceso de mina, ¿no? Entonces, hay varias, se puede decir, políticas de clasificación, ¿no? Pero la idea es que casi me van a encontrarlo de esta forma, ¿no?
Por ejemplo, ¿dónde iría pues el tema de lo que son diamantinas, ¿no? Las exploraciones diamantinas en interior mina, por ejemplo, ¿no? Entonces, a pesar de que le corresponde a la parte de geología como la administración directa, porque ellos lo supervisan y todo lo demás, esta parte diamantina ingresa a lo que es exploración, ¿no? Y en exploración podemos hacer dos ítems, ¿no? O dos grupos. Laboreo como exploración y lo que es en este caso perforación de talados diamantinos también, ¿no? Como parte de lo que es el proceso, ¿no? Claro, pero mucho dirán, ¿no? Pero no es parte, pues, netamente de la administración de mina, ¿no? A pesar de que no sea parte de la administración de mina, es parte del proceso para obtener tu costo o para obtener o extraer una tonelada de mineral, ¿no? Entonces, ingresa dentro de lo que es la exploración, ¿no? Al igual también lo que es el blending. A pesar de que el minero no es el que hace el blending, ¿no? Esto se encarga más que todo el geólogo, pero es parte también de lo que es un servicio de explotación, ¿no? Lo que es el blending, sea en interior mina o en superficie, ¿no? Entonces, si bien es cierto, vamos a encontrar varias formas de clasificación de sus procesos, pero eso se repite mucho en varias empresas mineras, ¿no? En el caso de planta no hay mucho que decir porque es netamente un proceso único, los procesos sí cambian, ¿no? No todas las plantas de proceso tienen fundición, o por ahí cianulación, o por ahí el tema pues de lo que cambia, ¿no? Hay unos que tienen lixiviación, otro tipo de proceso, podemos agregar inclusive chancado, molienda, etc, etc, ¿no? Entonces, se habla de varios subprocesos que podemos añadir a una planta. Y por último, en servicios, hablamos de administración, lo que es energía, netamente energía total, pero siempre tenemos que diferenciar por la energía de planta, que es la que tiene mayor consumo en una mina, más o menos podemos hablar de un 60% aproximadamente, ¿no? Los costos de gerencia de unidad, ¿no? Nuestro gerente de operaciones o nuestro gerente de unidad, el costo de medio ambiente. Nótese que cuando hablamos de costo de medio ambiente, hablamos de todo lo que conlleva el medio ambiente, ¿no? Y esto lo podemos ver en la siguiente presentación, por ejemplo, ¿no? La naturaleza del gasto. Normalmente para lo que es minería, hablamos de cuatro naturalezas de gastos, ¿no? La mano de obra, donde están pues los sueldos, donde están las provisiones para las ratificaciones, CTS, etc, etc. Están los seguros también, ¿no? Entonces, estamos hablando de la mano de obra, ¿no? No ingresan acá los sueldos, por ejemplo, del personal de contratista, ¿no? Que están por precio unitario. Eso ingresaría en otra naturaleza de gasto. Hablamos de los suministros, ¿no? Suministros que entran directamente en una operación. Bueno, estamos hablando pues netamente de explosivos, acero de perforación, reactivos, combustibles, repuestos y otros también, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de elementos de sostenimiento, perno, malla, cemento, si hablamos de chocles, ¿no? Entonces, toda la parte de suministros lo clasificamos de esa forma, ¿no? Y como tercera naturaleza de gasto, necesariamente hablamos de lo que es contrata minera, ¿no? Para esta mina en general, ¿no? La contrata minera, pues, hablamos de lo que es la contrata de interior mina, ¿no? Lo que valorizamos por precio unitario, o también por costo fijo también, ¿no? Porque algunas empresas, dependiendo mucho del contrato, tienen, pues, lo que es un costo fijo también, ¿no? Ya no necesariamente por PU, pero la idea es, y la recomendación mía es que todo esté por estructura de precio unitario, ¿no? Ya que con eso necesariamente amarras a lo que es el rendimiento, pues, ¿no? de las contratistas. Y ahí podemos hablar, por ejemplo, de lo que es contratos de transporte, contratos de sostenimiento, laboreo minero, avance, explotación, sostenimiento, tareos, gastos generales, etc, etc. Todo se clasifica como lo que es contrata minera. ¿Y por qué? ¿Por qué se clasifica de esta forma, no? Bueno, es una forma de diferenciar. Normalmente cuando ustedes hagan un análisis de costo, el tema de contratistas en interior mina es prácticamente lo que tiene mayor incidencia en un costo, en el costo de minado, ¿no? En el costo, por ejemplo, de extraer una tonelada de mina. Y es lo que mayor va a tener más incidencia, ¿no? Como un cuarto generador de costos estaríamos hablando de las contratistas de superficie y de las consultorías, ¿no? Por ejemplo, hacen un estudio de ventilación, ese costo que lleva ese estudio de ventilación se cargaría necesariamente pues a lo que son como ese gastos de diversos, ¿no? Entonces, en el Excel que les he pasado está esta forma de clasificación. Voy a abrirlo otra vez.
Bueno, mientras vamos cargando el Excel, no sé si viene una consulta, por favor, de parte del auditorio. La idea es, a pesar de que sea muy corto el webinar, es llevarnos un conocimiento el día de hoy, ¿no? No sé si consulta pues adicional. Muy bien, entonces lo que tenemos acá es, como les digo, una base de datos extraído del SAP, exportado del SAP necesariamente. Es una base de datos pues, que ha sido generada por todas las áreas de la empresa minera, ¿no? Entonces, como les digo, se tiene pues esta base de datos, es bien amplia la base de datos. Es el objetivo de esta clase generar esta base de datos, ¿no? Claro, sí, lo voy a enviar. A ver, un ratito, por favor. Sí, lo vamos a enviar, ¿no? Dame un minuto, por favor. Entonces, como les digo, el tema es generar, pues, esta base de datos. No es el objetivo generar esta base de datos. Esta base de datos se genera necesariamente por las áreas de toda la operación minera. A ver, dame un minuto, por favor, mientras genero el archivo, ¿no? Bueno, entonces mientras va cargando el archivo, vamos a continuar. Le decía pues que vamos a abrir el archivo que dice bdsap mina centro. Mira, terminamos de enviar este archivo. El archivo se hace un poco, bueno, se hace pesado por el tema pues de la información que tiene, ¿no? Es bastante amplio la información que tiene. Vuelvo a repetir, no es el objetivo determinar o calcular esta base de datos. Esta base de datos ya está elaborada y es elaborado por todas las áreas de la empresa minera, ¿no? Cuando se realizan las valorizaciones, se sacan, por ejemplo, insumos de almacén, ¿no? Ya me sacan economatos, EPPs, se sacan pues aceros, explosivos, ¿no? Todo eso se genera. Cuando se genera el pago de las planillas, del costo directo, las valorizaciones, todo esto se imputa, ¿no? Entonces, la idea es generar una tabla dinámica, como en este caso con la base de datos. Y para poder generar la base de datos, primero tenemos que generar qué es lo que vamos a necesitar, ¿no? En su momento, cuando se exportó la base de datos del SAP, solamente se tenía, pues, no se podía poner los códigos, ¿no? Los maestros. Entonces, para ello, vamos a utilizar, por ejemplo, lo que es primero el grupo naturaleza, ¿no? Lo voy a poner acá. Simplemente voy a hacer una especie de voy a usar la función buscar B, que es una función muy interesante, muy práctica, a lo que es la clase de coste. La clase de coste, entiéndase que está asociada a lo que es naturaleza de costo, ¿no? Entonces, simplemente voy a los maestros de cuentas y selecciono todo esto, ¿no? Entonces acá le pongo F4, le pongo en este caso el buscador de columnas.
El buscador de columnas, las naturales serían el grupo número 3, ¿no? Entonces simplemente le pongo acá 3, le pongo coma, falso, ¿no? Y le pongo en este caso, enter. Ya tenemos el grupo de amortización, o grupo de naturaleza. Simplemente lo puedo expandir hasta acá, la fórmula, y tengo pues el valor para lo que es el sistema de naturaleza de gasto, ¿no? Entonces, como podemos apreciar ahí, tenemos todos los tipos de naturaleza de gasto o grupo de naturaleza. Claro, ahí va a estar también, no solamente va a estar pues el tema de mano de obra, va a estar suministros, también va a estar también lo que es la amortización, depreciación, servicios diversos, que eso todavía no lo vamos a revisar en esta oportunidad, pero sí es importante conocerlo ya que eso se va, en este caso, a calcular para hacer el flujo de caja, ¿no? Entonces, por ahora solamente nos interesan los 4 tipos de naturaleza, ¿no? Que es mano de obra, como mencionamos acá, lo que es suministros, lo que es contrata minera y lo que es servicios diversos, ¿no? Consultorías. En algunos casos, algunas empresas solamente clasifican en 3 nada más, ¿no? Mano de obra, suministros o materiales también, aunque más que todo como suministros, y por último, servicios diversos también, como quieran llamarle, ¿no? Que sería un mix entre contrata mina y contrata superficie y consultorías en algunos casos. Luego de eso tengo el grupo naturaleza, voy a hacer, ya lo he hecho con el tema de lo que es necesariamente pues el maestro de cuentas. Ahora voy a irme al maestro de secos. El maestro de secos haría en este caso el proceso, su grupo, el área y la zona. Lo vamos a hacer por ahora solamente con estos 5 ítems. Faltaría acá los ítems adicionales de operación, faltaría en este caso pues los ítems de lo que es este tipo de costo y el tipo de labor también, ¿no? O la labor en sí, ¿no? Entonces acá lo añado, ya tengo esto, ¿no? Igual, utilizo la función buscarme, una función bien simple. Busco el centro de costo, le hago una referencia, en este caso para el momento de copiar, y hay que utilizarlo bastante esta referencia. Busco la matriz, que sería en este caso el maestro de secos, selecciono toda la matriz, y por si acaso le pongo su referencia, ¿no? Su referencia absoluta, y le pongo el número de columnas. Reviso el número de columnas a lo que es proceso, que sería la columna número 3. Esto lo borro, entonces lo pongo 3, pongo coma, alza. Claro, si las columnas se incrementan, mejor sería ponerle un contador en la parte superior, ¿no? Pero como todavía son pocos procesos, 3, 4, 5, 6, 7, entonces no hay ningún problema, ¿no? Cosa que al momento de copiar acá, por ejemplo, simplemente sigo copiando el mismo centro de costo, ¿no? Pero ya no sería con el número 3, sino sería el número 4 para que me dé el subproceso. Y por último acá sigo copiando lo que es el subgrupo, ¿no? Que sería en este caso necesariamente el número 5. Muchos dirán, pero se está haciendo en forma manual, ¿no? Efectivamente, ¿no? Se hace en forma manual. Pero esto ya con el sistema, por ejemplo, con una versión actualizada del SAP, obviamente programada y configurada, se puede obtener de frente ya ese tipo, ¿no? O sea, simplemente enlazan los centros de costo con los maestros de cuentas y se tiene ya pues una estructura más ordenada ya, ¿no? Te hablo de lo que en su momento se hacía pues, con este ERP, ¿no? Y si no tuviese un ERP, se podría hacer también de otra forma también, ¿no? Entonces, acá añadimos el último que sería pues el número 7 para que nos dé acá. Copio esto de acá, esta parte, copio hasta la última fila y tengo pues todo el proceso, ¿no?
Entonces, como les decía, pues estamos teniendo ahí el valor de... No, a ver, vamos a ver acá. Bien, entonces tenemos acá lo que es pues la clasificación por naturaleza de gasto, ¿no? Tenemos acá entonces lo que es el tema de toda la clasificación de los de centro de gasto. Simplemente lo que vamos a hacer es crear una tabla dinámica, ¿no? Entonces creamos una tabla dinámica, creamos una nueva pestaña acá. Voy a darle, antes de crear la tabla dinámica, tengo que ver la data. Un poco para explicar esto de la sociedad. La sociedad habla acerca de la clasificación de una empresa minera. Puede estar en diferentes rubros, no solamente en minería, puede estar en electricidad, obras civiles, etc., ¿no? La división debería estar asociado al centro de costo. Acá ha habido un error, porque la división debería ser 8005 y no 8004. Pero normalmente la división se refiere necesariamente a lo que es la unidad minera, ¿no? Podría ser el caso de que una empresa minera tenga solamente una unidad. Puede darse el caso, puede tener varias, como algunas empresas como Buenaventura o Volcan, que tienen varias unidades mineras. El ejercicio, el año donde ha sido, en este caso, la imputación del costo, el periodo es el mes, eso se podría cambiar por simplemente podemos cambiarlo por letras, y no por números. El centro de costo, que vendrían a ser los secos, la clase de costo, que vendrían a ser en este caso los números de cuentas, y la descripción de la clase de costo que está asociado al centro de costo, ¿no? El valor, el monto de imputación al seco, la moneda del objeto, para este caso el SAT permitía solamente en dólares, y por ahí algunos textos de pedido, denominación, bueno, fecha de contabilización, ¿no? Esto, por ejemplo, no sería permitido, ¿no? Este valor de acá, si yo le agrego un filtro, es puro ceros, nada más, entonces lo podemos eliminar. Tenemos que eliminarlo para poder trabajar. La clase de objeto, necesariamente, para este análisis, solamente se hace un análisis por centro de costo, nada más, ¿no? Entonces, como puedo ver, solamente hay un centro de costo. Ya tengo asignado el grupo naturaleza, ahí donde decía, pues, el tema de lo que es mano de obra, servicios diversos, suministros y contrata minera, ¿no? Pero no nos olvidemos también que está lo que es la amortización y depreciación también, ¿no? El proceso, solamente vamos a trabajar con 3 procesos por ahora, lo que son mina, planta y servicios, lo que son los gastos de venta, gastos diversos, ya ingresan, pero para otro tema del flujo de caja, ¿no? Entonces, una vez hecho esto, nos vamos a la hoja 1, que le vamos a poner, pues, tabla dinámica, o TD, y le damos en este caso insertar, ¿no? Seleccionamos la tabla dinámica, trabajamos toda la tabla dinámica que está acá. Yo lo hago de esta forma, seleccionamos toda esta tabla dinámica, mejor es hacerlo por columnas, ya está inclusive en este caso referenciado, le damos a aceptar y esperamos que cargue, ¿no? ¿Qué es lo que va en el filtro? Primero la sociedad, luego la división, el ejercicio, que es el año, el periodo iría en columnas, ¿no? El proceso, que es lo más importante, iría pues dentro de las filas, ¿no? Y luego iría lo que es la imputación, ¿no? Necesariamente sería el valor o moneda del objeto, que iría acá, ¿no? Entonces, en sociedad, bueno, la única sociedad que tenemos es la 5000, quito esto en blanco y le pongo 5000. Tengo la división, que es la 8004, también le pongo aceptar. Tengo el ejercicio, que es la 2018, y le pongo aceptar. Ahí está. Acá hago un filtro y selecciono solamente lo que es el proceso de mina, planta y servicios. Tengo acá los valores. Esto lo puedo desactivar. Esto lo voy a ordenar. Iría para acá. Noviembre iría para acá. Y este último, diciembre, también iría para acá, ¿no? Y simplemente acá le puedo dar, por ejemplo, un estilo netamente de números. Y le puedo dar, por ejemplo, quitar decimales, ¿no?
y esto le puedo dar un pequeño ordenamiento, lo centro y lo podría inclusive autoajustar ancho de columna, ¿no? Bueno, aunque está asociado necesariamente a eso, ¿no? Voy a ponerle 12, por ejemplo, un poco para poder trabajarlo de esta forma, y tenemos ahí los procesos, ¿no? Ahí está, ¿no? Tenemos entonces, obviamente, como vuelvo a repetir, los costos de esta empresa han sido cambiados, han sido modificados. Lo que nos muestra acá es netamente los costos de esa empresa minera, pero asociados netamente por monto, ¿no? Entonces, lo único que tendría que tener acá es, por ejemplo, cuántas toneladas tratadas han sido por planta en cada mes, y hacer una división simple nada más para tener el costo por tonelada tratada comunitario, ¿no? El famoso dólar por tonelada. Pero acá, como mina, planta y servicios, tengo que añadirle en este caso la naturaleza de gasto. La naturaleza de gasto iría como, en este caso, como grupo naturaleza, lo pondríamos acá, y quitaríamos todo menos lo que es mano de obra, servicios, suministro y contrata minera, ¿no? Y ahí lo pondríamos ahí. Pondríamos de mayor a menor, quién es el que tiene mayor incidencia, le pongo un descendente y le pongo un aceptar, ¿no? Ahí está. Bueno, obviamente acá la data no es tan de acorde, porque aparentemente el tema de lo que es suministros es el que tiene mayor incidencia pues, en el costo, ¿no? Comparado pues, con lo que es contrata minera, ¿no? Lo cual nunca se va a dar. Lo que sí siempre se va a dar es que contrata minera es netamente mayor en mina, ¿no? Y bueno, vemos que en servicios se ha incrementado algunas contratas mineras, debería ser lo mínimo, ya que en servicios estaría solamente tercero, solo que por este es un servicio especializado, ¿no? O un trabajo en especial. Entonces, esta es la forma de calcular el costo. Como vuelvo a repetir, todo parte de tu base de datos. El objetivo de este webinar no es tanto generar este Excel, esta base de datos, sino analizar y en este caso contemplar cuál sería pues toda la parte de resultados, ¿no? Muy bien. No sé si hubiese una consulta hasta acá. Esto igual lo voy lo voy a guardar. Lo vamos a mover acá como data trabajada, ¿no? La idea era guardarlo de esa forma y tenerlo así, ¿no? El archivo se hace pesado porque, bueno, es una base de datos muy pesada y aparte también hay una data adicional, ¿no? Y estamos trabajando con algunas fórmulas que son pequeñas también, pero igual lo estamos trabajando, ¿no? Muy bien. Entonces, no sé si hay una consulta, alguna consulta adicional para esta parte. Ajá. Claro, claro, ¿no? O sea, una cosa es, por ejemplo, cuando hablamos de lo que son cálculos de costos para sostenimiento de un túnel, ¿no? Si hablamos necesariamente, entendamos dos cosas. Primero, bueno, estos son los costos necesariamente ejecutados, ¿no? Es el costo que tú ejecutas, por ejemplo. Entonces, voy a abrir acá un Excel cualquiera. En realidad, pues, esta parte es bien interesante, ¿no? Entonces, lo que hemos visto en el cuadro es, en toda la fórmula hemos visto el ejecutado, ¿no? Ahí está, ¿no?
Ahora, quiero ver más al detalle, necesitaría necesariamente arborizar mi centro de costo, ¿no? Cuánto es en sostenimiento, cuánto es mineral por tonelada en sostenimiento, en perforación, en voladura, etc, etc, ¿no? Y, por ejemplo, acá nos pregunta el amigo Juan Carlos, ¿cómo hacer cálculo de costo para sostenimiento en un túnel? ¿No? Bueno, si hablamos solamente de sostenimiento para un túnel, podemos hacerlo de muchas formas, ¿no? Pero en general, para lo que es el tema de costeo, cuando hablamos de un costeo, necesariamente tenemos que hablar de un programa, ¿no? Tenemos que hablar de un presupuesto, mejor dicho, ¿no? No un programa, sino un presupuesto de lo que se va a calcular, ¿no? Entonces, para poder comparar después, ¿no? Cuánto está ejecutado versus su presupuesto, ¿no? Y en un túnel, cuando ustedes hacen, pues, necesariamente hacemos necesariamente un túnel, o una labor subterránea, hay lo que es el tema, pues, de lo que es el sostenimiento, ¿no? Podemos hacerlo por dos cosas. Yo hace años, cuando comencé con este tema de costos, teníamos lo que es, por ejemplo, netamente por PU, ¿no? Tiene que ir, por ejemplo, lo que es el famoso, pues, dólar por unidad o dólar por perno, ¿no? No sé, ponte que sea, pues, 14, 15 dólares por perno, ¿no? Eso sería tu PU. Y aparte tendríamos que ir los metrados. ¿Qué son los metrados? ¿Cuántos pernos vas a instalar, ¿no? Por cada metro de avance. Hay ratios, ¿no? O sea, ahí podemos hablar de ratio, por ejemplo, para un determinado tipo de terreno, ¿no? Si es una roca intermedia, una roca mala, una roca buena, hay ratios de cuántos pernos se instalan, ¿no? Entonces, esto se consigue necesariamente, pues, con KPIs, en este caso, indicadores, ¿no? Entonces, no sé, para 100 metros de túnel, por ejemplo, vas a utilizar un ratio de 7 pernos por metro. Por darte un ejemplo nada más, ¿no? Entonces, multiplicamos ahí los 7 pernos por metro y lo multiplicamos por 100, ¿no? Y nos dan los 700 metros. Entonces, ¿cuánto voy a gastar en perno? Simplemente sería, pues, el PU por el metrado, ¿no? Que sería 100. En este caso me daría, pues, un valor de cuánto voy a asignarlo para todo lo que son pernos, ¿no? Pero sabemos que no solamente tendrán pernos, pues, en el tema, pues, de lo que es minería para sostenimiento, ¿no? Ahí también podemos hablar de chocolate, ¿no? Por ejemplo, en una mina utilizaba mucho el dólar por metro cuadrado, ¿no? Podemos hablar ahí de 40 dólares por metro cuadrado. ¿Cuántos metrados van a ir en 100 metros, ¿no? Habría que calcular, por cada metro irían 12 metros cuadrados, este caso, ¿no? En el caso de esta, bueno, se tendría que poner ahí los valores por poner, ¿no? O sea, todo lo que va a conllevar el dólar por metro cuadrado, ¿no? Como costo directo, netamente como precio unitario, ¿no? Entonces, eso sería para el caso, ¿no? Ahora, esto es netamente como servicios. ¿Qué tendríamos que poner? Mano de obra también, ¿no? Mano de obra de quién? Supervisión, ¿no? Supervisión, etc, etc. Y por supuesto, lo escucho bien. entonces, como les digo, pues, el tema de la supervisión. Ahora, podría ir también a algunos servicios, ¿no? Podría ir, por ejemplo, consultoría, etc, etc, ¿no? En realidad, hacer un presupuesto no es tan sencillo, ¿no? Tenemos que hacerlo necesariamente con los detalles ahí, ¿no? Mientras más detalles tengamos, mientras más experiencia de campo tengamos, mucho vamos a ver cómo ver esto de acá, ¿no? Pero como les digo, parte de eso, ¿no? Ahora, el costo de energía consumida en planta es muy elevado, entonces optaría por tener una buena fermentación en el uso de mayor cantidad de explosivos. Normalmente lo ideal sería ver también tu indicador de energía, ¿no, José? ¿Cuánto están tus kilowatts por tonelada, o tus kilowatts por hora, o tu dólar por kilowatt también en el tema de energía, ¿no? Normalmente, y en las minas que he estado, pues el costo de energía en planta es el de mayor incidencia, ¿no? Obviamente porque está, pues, en prácticamente las 24 horas del día, ¿no? Y casi los 30 o 29 días al mes en operación una planta, ¿no? Una planta concentradora.
¿Se optaría para tener una buena fragmentación el uso de mayor cantidad de explosivos? No necesariamente, ¿no? No necesariamente. No necesariamente usar una mayor cantidad de explosivos indica pues un buen indicador de una buena fragmentación, ¿no? El tema radica necesariamente en lo que es la secuencia de salida, ¿no? Controlar el factor de potencia en tajos, controlar el factor de carga lineal en avances, ¿no? Y en base a esos indicadores controlar el consumo de explosivos, ¿no? Para el caso de esta mina del centro, netamente como costo pues de toda la operación, estamos hablando de $120 por tonelada, ¿no? Es un costo bien alto. En esos años estábamos hablando, ¿no? El costo de minado normalmente siempre radica pues aproximadamente entre lo que son los 70 a $80 por tonelada, ¿no? Un costo bien alto. ¿Por qué tenía esta mina este costo tan alto? A pesar de que sea pues un corte relleno ascendente, un batch and fill, donde se debería tener pues costos bajos, ¿no? Es un tema de que el costo pues se hacía por el tema de transporte, ¿no? Teníamos un costo de transporte muy elevado por la misma explotación de la mina también, donde llegamos a $10 por tonelada, ¿no? O sea, hablamos de explotación netamente en lo que es transporte. No transporte con volquetes, ¿no? Transporte con dampers. Entonces, si hacemos un comparativo entre el damper y el volquete, es pues todo un tema de análisis, ¿no? Es bien, pero bien amplio, ¿no? Entonces, el costo por damper siempre va a ser alto, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué no utilizaban volquete, no? La misma explotación, el mismo laboreo de esa mina no permitía, pues, utilizar, en este caso, los volquetes, ¿no? No teníamos recepción para los volquetes. Ajá, muy buen detalle, Gustavo, ¿no? O sea, si quisiéramos tener un control de costos a detalle, ¿dónde asignaríamos el combustible? Bueno, primero el combustible netamente va como lo que es asociado a la naturaleza de gasto, ¿no? Que es lo que es suministro. Ahora, todo depende también, depende cómo esté estructurado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si el momento de hacer un servicio, estamos hablando de máquina seca, donde nosotros tenemos que poner el combustible como primero, como cliente, ¿no? Hacia el tercero, que sería la contratista, podríamos diseñarlo de esa forma. Lo otro sería cuando es a todo costo, ¿no? Por ejemplo, y eso sería lo correcto, ¿no? Lo ideal sería pues que cuando nosotros, por ejemplo, alquilamos un cargador frontal, ¿no? A todo costo, llámese operador, llámese combustible. Entonces, lo único que tendríamos que tener el control necesariamente pues con los amigos de almacén es el famoso pues galones por hora, ¿no? Ese indicador, ¿no? ¿Cuántos galones por hora está en mi ratio actualmente de combustible, ¿no? En algunas minas, por ejemplo, no se le da el combustible en este caso, no está dentro del precio unitario, ¿no? Entonces, la empresa minera es la que tiene que darle combustible. Para poder nosotros imputar, por ejemplo, ¿no? Llámese que estamos alquilando un scoop entonces todo lo que sale para ese scoop, no sé, pues el scoop S12, ¿no? Se le ha asignado en enero, por ejemplo, se le ha asignado, a ver, más o menos estamos hablando de cuánto, 500 galones al mes, ¿no? Entonces, esta imputación iría necesariamente al equipo. De este equipo estaría asociado necesariamente al proceso, ¿no? ¿Al proceso cuál sería? Necesariamente iría al proceso de mina, ¿no? Entonces, la imputación de este combustible necesariamente tendría que ir a lo que es, en este caso, el proceso como mina. Pero, si, por ejemplo, al momento de tener un contrato donde se tiene que es a todo costo, y el contratista ya es el que provee el combustible, se tiene solamente el control necesariamente como el consumo nada más, ¿no? Entonces, el detalle, yo soy de la idea, yo soy partícipe de que sea a todo costo el contratista, ¿no? ¿Por qué? Porque te olvidas de la logística, ¿no? Ya al momento de hacer el contrato, ya todo necesariamente pues la logística de traer el combustible,
de inclusive proveer combustible en los equipos, ya se encarga el tercero, ¿no? Y no necesariamente quedaría pues en el tema pues de nosotros como clientes, ¿no? Eso depende mucho de la empresa, ¿no? Hay empresas, hace poco estuve en una empresa donde se maneja pues el tema del combustible que se le da a todo el proveedor, ¿no? Entonces, la imputación sería eso, ¿no? Pero eso sí, ¿no? La correcta imputación del consumo, no solamente combustible, sino de cualquier tipo de suministro, es en el mes correcto, ¿no? O sea, si ha sido utilizado en enero, se tiene que imputar en enero, ¿no? Pero para eso también parte del presupuesto, ¿no? ¿Cuánto es tu ratio de consumo por día, por hora, de un equipo determinado, ¿no? ¿Cuánto está con respecto al consumo? Entonces, si nosotros partimos acá de esta base de datos y revisamos, por ejemplo, habría que buscarlo acá el tema de combustible, ¿no? Por ejemplo, no está en lo que es suministros acá. Si ustedes revisen, por ejemplo, en la base de datos trabajada acá, voy a buscar en lo que es grupo naturaleza, que iría suministros, ¿no? Busco necesariamente lo que es suministros, lo que debería, por ejemplo, acá, ¿no? Acá den una descripción de clase de costo. Debería tener un tercero que me diga, por ejemplo, lo que son combustibles, ¿no? Y no lo tengo, miren. Acá, por ejemplo, ¿no? Suministros, no hay combustible, ¿no? O sea, dice solamente suministros, pero ¿qué suministros, no? ¿Qué detalle de suministros, no? No especifica mucho qué suministros, ¿no? Solamente me dice suministros. Pero, ¿qué suministros, no? Entonces, de hecho que esta base de datos tendría que mejorarlo, tendría que ver el detalle, ¿no? Por ejemplo, añadir acá una segunda familia, ¿no? O añadir acá una columna que diga familia. Y ahí podría añadir, por ejemplo, combustibles, aunque creo que acá hay combustibles, creo que sí, ¿no? Combustibles, acá creo que hay combustibles, ¿no? Bueno, combustibles, acá de esta forma, sí, acá hay combustibles, ¿no? ¿Está bien? Pero, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que estaría faltando acá? O sea, lo tengo como monto. Claro, tengo el consumo como monto, ¿no? Tengo, no sé, bueno, es un flat, ¿no? $500. ¿Por qué faltaría acá, por ejemplo, ¿no? Lo que me faltaría necesariamente es la cantidad, ¿no? ¿Cuántos galones de combustible? Poder sacar, en este caso, un ratio, ¿no? De consumo por mes y sacar un consumo por equipo también, ¿no? Entonces, esta base de datos sería un poco más al detalle también, ¿no? Y no solamente para combustibles, ¿no? Aceros, necesariamente pues explosivos, etcétera, ¿no? Para el caso de perforación y voladura, ¿no? Tendríamos que anotar, por ejemplo, esto, ¿no? Si quisiéramos calcular, por ejemplo, ¿no? O sea, el tema del coste de perforación y voladura, que es bien sencillo, simplemente tendríamos que tener en consideración lo siguiente, ¿no? Es lo que entra todo en este tema de servicio de perforación y voladura, ¿no? Entonces, ahí partimos de dos cosas, ¿no? Mano de obra, partimos de los suministros, partimos de las contratas y partimos de los servicios, ¿no? Todo lo que entra en perforación y voladura, ¿no? Y podríamos agruparlo inclusive por perforación nada más, ¿no? Mano de obra, en el tema de perforación, y por ejemplo, estuviese por ahí un ingeniero de voladura, ¿no? Estuviese asociado a un ingeniero de voladura. En suministros, necesariamente, pues, aceros y explosivos, ¿no? Siempre y cuando esté asociado necesariamente, pues, a un tema de un costo directo, ¿no? O sea, no están dentro del PU, ¿no? Si estuvieran dentro de un PU, y como alguna vez ha pasado, se tendría que disgregar los precios unitarios, ¿no? Y tendríamos que sacar un porcentaje en función al dólar por metro. Y ahí también iría también el tema de contratas, ¿no? Hay en algunas empresas mineras donde hay netamente empresas que se dedican a hacer perfectamente talados largos, o como también hacer servicios de voladura también, ¿no? Entonces, igual también serían servicios, ¿no? Entonces, todo depende mucho de la estructura de la empresa, ¿no?
por ejemplo, en una mina donde estuve, no se tiene el tema de lo que es todo está subcontratado, ¿no? Todo está tercerizado. Entonces, si todo está tercerizado, ¿cómo obtienes el costo de perforación y voladura, no? A pesar de que todo esté tercerizado, todo iría en contratas, lo que se tendría que hacer es, en el PU, estructurar obviamente, pues, ¿no? Primero necesariamente lo que son aceros, lo que son explosivos, ¿no? Claro, a esta contrata se le daban los explosivos, ¿no? Ellos tenían que poner los explosivos, mejor dicho. Entonces, todo depende mucho de la estructura de la empresa minera, ¿no? Entonces, necesariamente, pues, esa es la forma de clasificar, ¿no? Ahora, ¿y esto de dónde parte, no? Claro, cuando hacemos el presupuesto, parte necesariamente, pues, del centro de costo, de todo tu centro de costo, ¿no? Tu centro de costo es prácticamente se puede decir, nuestro código inicial, nuestro código matriz, nos va a permitir hacer esta clasificación. Y ahí es lo que le decía, ¿no? En el centro de costo. Acá, por ejemplo, hemos llegado hasta lo que es proceso, muy bien, su proceso, su grupo, área y la zona inclusive, ¿no? Pero acá se podría añadir más cosas, ¿no? Se podría añadir, por ejemplo, operación, lo que mencionaban ahí, perforación y voladura, ¿no? Por ejemplo, si yo reviso la base de datos, ¿dónde estaría pues asignado este centro de costo, ¿no? Voy a borrar esto, ¿no? O sea, yo reviso la base de datos y busco, por ejemplo, acá, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo un buscador, busco explosivos, ¿dónde estarían los explosivos, no? Necesariamente no lo va a encontrar, ¿no? Lo va a encontrar solamente como suministro de terceros, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tendríamos que necesariamente añadirle, ¿no? Todo lo que son explosivos irían como lo que es un costo de perforación y voladura, ¿no? Ajá, efectivamente, no lo he encontrado como explosivos, ¿no? No lo he encontrado como explosivos necesariamente, ¿no? Entonces, de hecho que esta base de datos, al detalle, para el tema de lo que es suministros, todavía le falta un poco darle la forma, ¿no? Necesariamente, entonces, lo ideal sería que en una sola base de datos tengas todo, ¿no? Pero muy difícilmente se puede conseguir esto, ¿no? Aunque ahora últimamente las versiones actualizadas de SAP y con las programaciones que se hace, se tiene más al detalle, ¿no? Por ejemplo, acá no podemos, inclusive no podíamos determinar cuántos metros hay, ¿no? Los metrados, cuántos metros de avance, solamente tengo los montos nada más. Entonces, se puede decir, este primer nivel de costo nos obtiene solamente lo que es en función a montos, ¿no? Deberíamos tener en otro control aparte, ¿no? Cuántos metros de avance, cuántos toneladas rotas, cuántos pernos, cuántos números de volquetes transportados, ¿no? Cuántos metros cuadrados, metros cúbicos, etc., etc., ¿no? Y en base a eso tengo indicadores, ¿no? Indicadores ejecutados y los comparo con los programados, ¿no? Y voy ajustando mi presupuesto mes tras mes y esto me sirve para ya ver los forecasts y los nuevos presupuestos del próximo año también, ¿no? Entonces, como vuelvo a repetir, todavía esta base de datos le falta muchas más cosas, nos falta ver mucho más detalle todavía, o sea, hablar de costos es bien, pero bien amplio, ¿no? O sea, no solamente pues es hablar de montos, porque obviamente el monto me va a servir bastante, el unitario también me va a servir para analizar cómo es la tendencia del costo, ¿no? Pero faltaría ver acá también los metrados, ¿no? O sea, me refiero a los avances, a la producción, a los elementos de sostenimiento, ¿no? Cuánto es el tema, pues, de sobre también, influye también el costo, de hecho que sí, ¿no? De hecho que también influye, ¿no? Bueno, el tema de la tercerización es también, depende mucho.
de cuánto de liquidez tiene una empresa minera, ¿no? Se ha demostrado, se ha comprobado que tercerizar implica tener menos costos, ¿no? A pesar de que tienen la misma cantidad de personas, la misma cantidad de personal, ¿no? Pero normalmente el tema de tercerización es menos el tema de buscar la administración como si fuese personal de compañía, ¿no? El que les habla, bueno, yo soy de idea de tener un mix, ¿no? Porque no podemos tercerizar todo, ¿no? Que sería lo correcto, que sería lo dable, pero al tercerizar todas las operaciones en una empresa minera, estarías dejando toda la responsabilidad a un tercero, ¿no? Entonces, imagínate una paralización, prácticamente ya pues nos paralizan toda la operación, ¿no? Pero yo soy la idea de tener un mix, ¿no? Como en unas minas donde estuve se tenía un mix. El tema de avance era tercerizado, el tema de explotación era necesariamente pues de la compañía, ¿no? Pero también depende mucho de cuánto de capital tiene la empresa, ¿no? O sea, si tenemos también el flujo de caja para poder tercerizar también, ¿no? O sea, o poder tener personal propio de compañía, ¿no? Mucho se habla, ¿no? Si tengo personal netamente de compañía y tercerizar sería lo recomendable por un tema, pues, de reducción de costos, ¿no? ¿Qué más ganaríamos en costos al tercerizar, no? En realidad, yo creo que no tanto va por el tema de ahorrar costos, ¿no? Sino por un tema de administración, por un tema de estrategia, ¿no? Y es algo que se aplica en muchas empresas mineras, ¿no? En Volcan era un mix, ¿no? O sea, un porcentaje era netamente personal de compañía y un porcentaje era un tema, pues, netamente de contratas, ¿no? Pero también depende, ¿no? En Marsa, por ejemplo, era todo lo contrario, ¿no? Todo el personal era necesariamente de tercero, ¿no? No había mucho tema de personal de compañía, ¿no? Pero había que ver otros temas también ahí, ¿no? El tema de los sindicatos, el tema, pues, laboral, ¿no? Eso, hay algunas empresas mineras que acarrean todavía el tema de los sindicatos de años atrás, donde sabemos, pues, que el avance no es siempre el adecuado, entonces, son varias cosas ahí, ¿no? Varias cosas, ¿no? Como les digo, yo siempre recomiendo tener un mix, ¿no? Y más aún en operaciones mina. Algo que ustedes siempre van a ver, por ejemplo, el tema de transporte con volquetes, ¿no? No he llegado a ver en las pocas empresas que he estado, no he llegado a ver, por ejemplo, que el transporte con volquetes sea de la compañía, ¿no? En todas las minas que he estado es netamente tercerizado, ¿no? Podría darse el caso, ¿no? De que sea pues netamente del cliente, ¿no? Pero el transporte con volquetes es tercerizado. Es igual también el tema de las camionetas, ¿no? Ahora, efectivamente, ¿no? De qué te ahorras ahí, el tema, pues aparte del tema de costos, no es el tema de la administración, ¿no? Te olvidas de tener ahí tu taller de volquetes, tu taller de camionetas, ¿no? Un encargado supervisor no sé, pues, de transporte con camionetas o volquetes, ¿no? Y eso lo hace la contratista, ¿no? Entonces, inclusive, cuando eso a todo costo es mucho mejor, ¿no? O sea, toda esa parte te olvidas de la administración, es una carga menos, que obviamente tú vas a tener que ver la parte de seguridad, de administración, pero te olvidas de la parte administrativa, ¿no? Ya toda esa parte se encarga la contratista, ¿no? Y es a todo costo. Y eso es la tendencia actualmente en todas las minas subterráneas, ¿no? Es necesariamente tercerizar, ¿no? Ahora, no es un tema de que yo voy a pagar menos utilidades o más utilidades, al final es simplemente una repartición, ¿no? O sea, de hecho, pues que si tienes más empleados para tu compañía, ese factor de utilidades, cuando hay utilidades, ¿no? Se va a hacer se va a reducir, ¿no? Porque vas a tener más gente, ¿no? Más personal a tu cargo, pues, ¿no? Pero no es, pues, como se cree, se especula por ahí, pues, ¿no? De que tener, en este caso, personal dentro de tener más servicios tercerizados es un ahorro para la empresa, ¿no? No es tanto el ahorro de costos, sino es un tema netamente de administración, ¿no? Te quitas menos el peso de administrativo, ¿no? De tener eso, ¿no? Y eso sucede, pues, en las minas subterráneas que he visto, ¿no? Es tercerizado, ¿no? Es netamente, pues,
Y obviamente el tema de tercerización está entrando con más boga, ¿no? Porque estamos hablando de procesos que son más tecnificados, ¿no? Que lo puede hacer la misma empresa, pero que eso tomaría, pues, o sea, nuestro negocio pues no es alquilar camionetas, no es alquilar volquetes, no es traer explosivos, ¿no? Nuestro negocio es netamente la extracción de material mineral, ¿no? Y por eso que es tercerizar, ¿no? Entonces, eso es lo que van a ver en la gran mayoría de minas, es tercerización, ¿no? Por ahí puede ser que alguna empresa minera pues todo esté netamente a cuenta de compañía, ¿no? Y eso también se puede dar. Pero como te digo, también depende mucho del flujo de capital que tenga la empresa, ¿no? Si la empresa tiene las condiciones, podría tener toda su compañía como de un tercero, ¿no? Lo que pasa es que cuando tienes un tercero, tienes esa holgura, entre comillas, de poder pagar un servicio a los 30, 45 días, ¿no? Entonces, empresas que todavía están con una liquidez muy baja, entonces les puede dar esa holgura de poder vender, de poder pagarle unos servicios y poder hacerle envolvente el dinero del flujo de caja, ¿no? Entonces, algunas también por un tema estratégico me permite hacer ese tema, pues, de tener contratistas en tercero, ¿no? Pero la gran mayoría de minas, y hablan en Perú netamente, hablando en Perú, vemos que es tercerizado, ¿no? Pero no es tanto como se cree, ¿no? De que se tiene terceros porque para no pagar utilidades, no, pero eso es falso, ¿no? O sea, tengas o no terceros, igual tienes que pagar utilidades, ¿no? Entonces, siempre se va a ver de pagar utilidades. Claro, como empresa minera no estás pues obligado a pagar utilidades a la contratista, ¿no? O sea, si la contratista tiene utilidades, va a pagar utilidades, ¿no? Entonces, pero es otro tema ya, ¿no? Entonces, actualmente la tendencia en todas las minas subterráneas es tercerizar, ¿no? Tercerizar en todos los servicios, ¿no? Todo es tercerizado, ¿no? El servicio de ventilación, el estudio de ventilación, ¿no? Se habla de perforación tercerizado, voladura también, bueno, etc., ¿no? ¿Cuáles son los factores o indicadores con el cual una compañía mide a una contratista al tercerizar sus operaciones? Muy buena pregunta, ¿no? ¿Con cuál mide una contratista sus operaciones? Si lo hablamos se puede decir, antes de ganar una licitación, cuando se licita un servicio, ¿no? Cuando se licita un servicio, lo que normalmente se hace en la licitación es ver el historial, ¿no? De esa empresa, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues la empresa Rojas, ¿no? ¿Por qué ganó la licitación? Muchos dirán, no, por el costo, ¿no? El costo de su propuesta es mucho menor comparado con otra empresa, ¿no? La empresa C. Podría ser el caso también, ¿no? Podría ser el caso de que el tema del costo sea mucho menor, pero no es un factor que influye en el momento de tercerizar, ¿no? Normalmente lo que las empresas primero buscan es que el servicio sea de calidad, ¿no? Entonces, si no siempre se nos va a enfocar porque la empresa tenga un menor PU, ¿no? Que es lo que a veces se cree. Primero hay que ver, obviamente, que sus costos sean competitivos, y me refiero que sean de acuerdo al mercado, ¿no? ¿Cuánto cuesta pues, una rampa en 4x4, en negativo, ¿no? O sea, 1.200, 1.500 soles por metro aproximadamente, entonces debería estar dentro de ese rango, ¿no? O sea, no debería estar también por encima, o sea, dependiendo mucho también, pues, del tipo de negocio de la empresa minera, ¿no? Entonces, los costos tienen que ser competitivos. Segundo, tiene que ver necesariamente el tema, pues, del crédito o en este caso, del colchón financiero que tenga la empresa, ¿no? Que garantice que ante cualquier eventualidad de diversa índole, tenga un colchón que pueda asegurar, en este caso, el pago, pues, a las planillas de los trabajadores, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, se garantiza eso, aparte también la experiencia que tenga en proyectos, ¿no? Donde normalmente siempre la empresa minera invita a las contratistas a licitar a un proyecto minero, ¿no? Entonces, en base a su experiencia, en base a su colchón financiero,
en base a sus precios competitivos, ellos se ganan una licitación, ¿no? Ahora, dentro de, una vez ganado la licitación, ¿cómo medimos a la contratista, no? Si hablamos de indicadores, necesariamente, pues el indicador más importante sería necesariamente tu ejecutado versus tu presupuesto, ¿no? Y no solamente como valorización, sino también como métricas. ¿Cuántos metros de avance han sido programados y cuántos metros han sido ejecutados, ¿no? ¿Cómo está ese indicador, ¿no? ¿Está por encima del 90, 80, 85%? Entonces, en base a esos indicadores de cumplimiento de objetivos, ¿no? Ahora, pero muchos dirán, ¿no? Pero está bien, ¿no? Si la empresa, si la contratista no cumple los avances, es tema de la empresa, ¿no? En realidad no es tema de la contratista, ¿no? Es un tema también de la empresa, ¿no? La empresa minera, la compañía minera, contrata los servicios de un tercero para llegar a una determinada cantidad de avances. ¿Por qué? Porque gracias a esa cantidad de avances voy a poder seguir preparando, desarrollando la operación minera, ¿no? Y si yo no cumplo esos avances, implica pues una disminución en mis próximas metas métricas de producción, ¿no? Entonces, es los dos, ¿no? O sea, los dos perdemos, ¿no? La contratista no valoriza lo que tenía que haber valorizado como su presupuesto y la empresa minera tampoco no valoriza, ¿no? O sea, no llega a cumplir esas metas de producción, ¿no? Entonces, un indicador muy importante es el cumplimiento de avance, el cumplimiento de producción también, ¿no? Segundo, y no menos importante tampoco, es el tema necesariamente de seguridad, ¿no? ¿Cómo están sus indicadores de seguridad, ¿no? Aunque actualmente la tendencia en minería, y eso se ve en muchas minas, es primero la seguridad, ¿no? ¿Cómo están sus indicadores de seguridad? ¿Cómo están sus indicadores de producción? O sea, sus cumplimientos entre lo que es el ejecutado y el programado, ¿no? Entonces, eso sería un poco lo que es los indicadores que podemos medir, ¿no? Y ya para finalizar, en estas, bueno, estamos lanzando un próximo curso que es netamente costos en minería subterránea. Hablar de costos es un curso bien amplio, bien extenso, pero queremos hacer una primera versión, pero no tanto un curso, pues, netamente, solamente un curso teórico, ¿no? O sea, no solamente un curso, pues, de ponencia, ¿no? Sino un curso práctico, ¿no? Y obviamente, pues, la herramienta más importante utilizada es Excel, ¿no? Vamos a ver un poco acerca de las herramientas de Excel, cómo calcular costos unitarios, cómo hacer presupuestos, ¿no? Entonces, todo eso se va a dictar en un próximo curso, lo estaremos posteando en estas semanas, vamos a darlo con debido tiempo, ¿no? La idea es hacer un curso 80% práctico, ¿no? Cómo calcular ustedes mismos el costo, pues el costo de mina, cómo calcular un costo de mano de obra, suministros, ¿no? Pero es bien amplio, ¿no? O sea, hablar de costos en minería es bien amplio, ¿no? O sea, acá solamente hemos tocado una parte nada más, ¿no? Pero cómo calcular todos esos costos ahí, y es lo que al final todos quieren, ¿no? Cómo calcular el costo de sostenimiento, cómo calcular el costo de producción y voladura, cómo calcular el costo de acarreo, de transporte, ¿no? Etc., ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer más adelante, bueno, en esta semana vamos a lanzar un nuevo curso de cálculo de costos en minería subterránea. Igual les agradezco por su tiempo, no sé si es una consulta adicional. Sí, bueno, agradecerles a ustedes, muchas gracias por su tiempo. Bueno, nos hemos explayado un poco, pero igual esta data lo vamos a compartir por el grupo de WhatsApp, al que todos están inscritos, y también le vamos a pasar la data, ¿no? Darle las gracias por su tiempo. Igual que les habla es, bueno, Francisco Rojas, representante del Centro de Investigación de Ingeniería, y cualquier consulta, por favor, siempre por el grupo de WhatsApp. No sé si es una consulta adicional. Ah, ¿verdad? Sí, sí, vamos a subir el video, no se preocupen. Vamos a subir el video para el Drive. Esperamos hoy día, o si no, mañana temprano lo estamos subiendo.
y lo vamos a compartir por el grupo de WhatsApp, por favor. Esa sería la brevedad. Igual darle las gracias por su tiempo. Sí, bueno, hay varios cursos que vamos a trabajarlo a la brevedad posible. En realidad, como le digo, Carlos, el tema de costos de minería es bastante amplio. Podemos hablar el costos enfocado desde lo que es el área de un tercero, una contratista, ¿no? O sea, cómo se hace pues el análisis de lo que es el control de costos desde una contratista y obviamente visto desde un cliente, ¿no? Desde la compañía, ¿no? Que son, en realidad, al final es todo control, ¿no? Pero los análisis que hacen son diferentes, ¿no? Entonces, una contratista necesariamente, pues, su enfoque es avance, ¿no? Avance, producción. Y en cambio, la compañía ve un poco más amplio, ¿no? Podemos ver desde el costo del campamento hasta el costo del minado, ¿no? Entonces, es mucho más amplio, ¿no? Pero sí, está en agenda hacer esos dos cursos, no se preocupen que pronto lo vamos a hacer y siempre pensando en la gente que trabaja en mina, la gente pues que trabaja y hacerlo siempre en las noches, que es un horario más libre, entre comillas, a partir de las 8, 8:30, y hacerlo pues un curso, por ahora una primera versión, ¿no? Sí, también está en agenda, Pierre, que hacer un curso de KPIs, ¿no? O sea, hablar también de productividad, porque si no conocemos la productividad, no podemos hablar de reducción de costos en minería, ¿no? Siempre queda la idea, ¿no? Reducir costos en minería no es eh, despedir gente, ¿no? Como alguna vez alguien lo dijo, ¿no? Creo que para mí sería más que todo asociado a la productividad, ¿no? Incrementar tu metro por disparo, reducir sobre rotura, reducir tiempos improductivos, etc., etc., ¿no? Entonces, eso es para mí reducción de costos, ¿no? Enfocado necesariamente al proceso y a la productividad, ¿no? Sí, vamos a coordinarlo y estamos lanzándolo en breve. Esperamos en comenzarlo en este mes. Igual lo vamos a postear, no se preocupen que aquellos que están en el grupo de WhatsApp van a tener un descuento especial, ¿no? Y este curso de hacerlo necesariamente práctico, ¿no? Aplicaciones necesariamente en Excel, ¿no? Por ahí un 20%, pues algunas definiciones básicas, ¿no? Costo directo, indirecto, costo fijo, costo variable, ¿no? ¿Está bien? Igual lo vamos a postear cuando llegue un momento. Muy bien, quiero agradecerlos de parte del Centro de Capacitación de Ingeniería por su participación en el presente webinar e invitarlos no solamente a nuestro curso, sino a los siguientes webinars. Vamos a tener más webinars en el transcurrir de este mes. No se preocupe, vamos a tener otros ponentes. E igual cualquier cosa, por favor, siempre atentos a nuestro fanpage. Si no hubiera más consultas, lo dejamos acá el webinar. Muchas gracias.